Así que hemos visto que la consecuencia de esta buena doctrina, de la sana doctrina, no es apartar a los hermanos por lo que creen o por lo que no creen, sino que el propósito de esta doctrina es que nos unamos juntos y tengamos una comunión, una koinonía entre los hermanos. Y vimos que esta comunión con Dios y con los hermanos produce gozo. Y estuvimos viendo también que el propósito, que la forma que nosotros, siendo pecadores, podemos mantener la comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo y con los hermanos es mediante la obra que hizo en la cruz. Así que el apóstol nos exhorta ante el peligro de perder la comunión por causa de nuestro pecado remanente. Él nos exhorta a que confesar nuestros pecados. Y la Biblia dice que somos exhortados a andar en luz. Andar en luz significa darnos cuenta de nuestro pecado. Andar en luz significa no decir que no hemos pecado, significa no decir que no tenemos pecado tampoco, sino que significa reconocer a la luz de su Espíritu Santo, a la luz de Cristo, cuando nosotros pecamos como creyentes, creemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que un creyente, para mantener su comunión con Dios, viene a la presencia del Señor, reconociendo su pecado. ¿Y en qué se fundamenta entonces nuestra unión, nuestra comunión, el amor entre los hermanos? Bueno, está fundamentado no en la capacidad. Yo sé que en las iglesias hay buenos hermanos. En nuestra iglesia en Quillota tenemos buenos hermanos en quienes confiar, y en todas las partes hay hermanos responsables, fieles al Señor. Pero la comunión entre los hermanos no está basada en la fidelidad o en lo bueno o en lo espiritual de los hermanos, o en que no pequemos los unos con los otros, sino que nuestra comunión está fijada sobre la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que si nosotros venimos a la luz, practicamos la verdad, somos limpiados de nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces dice, tenemos la consecuencia de andar en luz, es que tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque para tener comunión los unos con los otros tenemos que confesar nuestros pecados. Y estuvimos hablando también últimamente acerca de la confesión diaria del creyente. Nosotros estamos de acuerdo con Dios cada vez que el Espíritu Santo nos hace pensar que hemos hecho mal. Bueno, en ese mismo momento nosotros venimos al Señor y pedimos perdón. ¿Y qué sucede en ese momento? Bueno, en ese mismo momento sucede que la sangre preciosa de Cristo nos limpia ¿de cuánto? De todo pecado. En otras palabras, un creyente que anda en luz, un creyente que practica la verdad, es un creyente que viene a Jesucristo a pedir perdón por sus pecados y anda en la pureza que solamente nos puede dar el Evangelio en la persona de Cristo. Porque como vimos, el que no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros fue hecho pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De manera que la comunión entre los hermanos está basada en la justicia de Jesucristo. La comunión de los hermanos está basada en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, a través de la confesión de nuestros pecados. Bien, vamos a seguir en el capítulo 2 y vamos a leer algunos versículos y vamos a ver
que la comunidad de hermanos es una comunidad obediente, aunque ya sabemos que nuestra obediencia no es perfecta, puesto que pecamos, pero sí el verdadero creyente obedece a Dios, y no solamente obedece a Dios, sino que obedece con una obediencia con sinceridad. Y repito, aunque no somos perfectos. Por eso en el capítulo 2, el apóstol Juan nos mueve a que no pequemos. Parece una paradoja, ¿verdad? Sabemos que tenemos pecado, sabemos que tenemos que confesar nuestro pecado, pero el Señor nos pide de acuerdo a lo que Él es, a su santidad. Por eso que Él comienza diciendo el capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, lo que sucede, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino que también por los de todo el mundo. Así que Dios, aunque nosotros somos imperfectos y caemos, pero Dios nos provee de una multitud de provisión para que nosotros no pequemos. Vimos algo, la oración. De hecho, la confesión es una oración. Y la confesión es una oración que rompe la práctica del pecado. Acuérdense que Juan dice más adelante que el cristiano no practica el pecado. Bueno, la práctica del pecado no se rompe porque nosotros la podemos hacer, sino que el Evangelio nos da la oportunidad al confesar de romper la práctica del pecado, porque somos hijos de Dios, y permanecer en el Señor, de manera que cuando un creyente confiesa sus pecados, permanece en la santidad, en la justicia y en la persona de Cristo, algo inigualable. Es decir, la comunión está basada en la perfección de Cristo y en su obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros como creyentes siempre debemos depender de nuestro Señor y practicar a diario el Evangelio para que la sangre preciosa de Cristo nos limpie de todo pecado y podamos permanecer en esa santidad, en esa limpieza que solamente la sangre de Jesucristo nos da. Bien, en el versículo 3 viene nuestro tema de hoy y lo voy a anunciar nuevamente. Los cristianos obedecemos. Somos una comunidad, una comunión de hermanos que obedecemos al Señor. Mire cómo dice el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo yo sé que conozco al Señor? Si obedezco, si guardamos sus mandamientos. Por lo tanto, el que conoce al Señor pertenece a una comunidad que obedece al Señor. Y repito, no con una obediencia perfecta. Nadie tiene una obediencia perfecta como la del Señor, pero sí obedecemos con sinceridad. Versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Como ustedes se pueden dar cuenta, Juan es una persona que no tiene en su espectro de colores, ¿ya? No tiene grises, tiene blanco o negro, vida o muerte. Aquí nos habla que si uno dice que el que dice que y yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. De manera que, aunque pecamos a diario, de manera que siempre recurrimos a la limpieza y a la pureza de la sangre de Cristo, pero también nosotros deseamos no pecar.
De hecho, el Señor nos enseña que todos los días le tenemos que decir, Señor, no me dejes caer en tentación. Y lo hacemos con sinceridad. No queremos caer, no queremos ofender al Señor. Como dice el corito, yo no quiero pecar, yo no quiero pecar. Ofender a mi Dios, yo no quiero jamás. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada al Señor. Nosotros pecamos, pero hay algo en nosotros que vamos a ver que nos hace buscar la obediencia y la santidad. Y estas cosas, dice el Juan, yo les escribo a ustedes, no para que digan, bueno, yo tengo que pecar todos los días, yo no puedo dejar de pecar, entonces me voy a dar licencia para pecar. Dios no nos da licencia para pecar. Él nos pide lo que exige su santidad y su justicia. Pero Él dice, si pecamos, lo que sucede, bueno, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo, y es la propiciación por nuestros pecados. Así que vamos a leer ahora completo el versículo 4 y vamos a fijarnos en este punto. Si yo soy un cristiano, obedezco. Si no soy cristiano, no obedezco. La fe demanda obediencia. En muchas partes en la Biblia, la obediencia es sinónimo de fe. Versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, bueno, dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero, versículo 5, el que guarda, es decir, el que obedece, el que guarda que su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Bueno, hermanos míos, dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este es el mandamiento antiguo, es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Ese mandamiento nuevo es que nos amemos los unos a los otros. Entonces, la consecuencia de que nosotros obedezcamos es que nos tenemos que amar los unos a los otros. Un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en nosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Bueno, acá tenemos algunas cosas que ver con tranquilidad para que entendamos el versículo. Yo le digo, bueno, ¿cuál es el mandamiento que obedece la comunidad de creyentes? ¿Cuál será el mandamiento que obedece la comunidad de creyentes? ¿Me podrían decir cuál es el mandamiento? ¿Será la ley de Moisés? No. Dios no pide a la iglesia que guarde la ley de Moisés. Toda la ley de Moisés está resumida en dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? Bueno, la primera es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento, en forma completa. Y a tu prójimo como a ti mismo. Eso se le pide la ley. Y la ley dice, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Sin embargo, nadie jamás cumplió la ley. Ni siquiera los creyentes en el día de hoy, después de convertirnos, podemos cumplir la ley. La ley es un ministerio de muerte. La ley nos acusa. ¿Ya? No digo que nosotros no estamos bajo la ley,
sino que lo que digo que los mandamientos que se nos piden cumplir aquí no es la ley. Es decir, nadie puede venir a Dios por cumplir la ley. Pero sí venimos a Dios por medio de la fe. Y la fe nos da obediencia, ¿ya? Así que vamos a Hebreos capítulo 5 y vamos a hablar un poquito de la obediencia. Poco se habla de la obediencia en el Evangelio, pero la Biblia habla mucho. Yo elegí solamente unos versículos para probar mi punto. El creyente verdadero pertenece a una comunidad de hermanos que tienen comunión en la obediencia al Señor. Y vuelvo y repito, aunque la obediencia nuestra no es perfecta porque pecamos, sin embargo es una obediencia sincera, inspirada en un corazón que ha renacido. Capítulo 5, versículo 9 del libro de Hebreos, se está hablando del Señor Jesucristo, dice, y habiendo sido perfeccionado el Señor, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que no están siguiendo la lectura, le voy a leer mal. Dice que vino a ser, yo sé que lo que están leyendo no lo voy a poder leer mal, pero quiero en una forma pedagógica que leer mal, que lo que no dice la Biblia, ¿ya? Que el Señor vino a ser autor de eterna salvación para todos los que creen en Jesús. Bueno, yo pensaba que decía así el versículo al principio, pero cuando lo leí bien nos dice para todos los que creen. Bueno, ahora lo voy a leer bien. Vamos a leer entonces Hebreos capítulo 5, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, el Señor vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Algunos dicen, pero ¿dónde está ese versículo? Si yo creo en el Señor Jesucristo, pero es que creer es sinónimo de obediencia. Si nosotros vamos al capítulo 11 del libro de Hebreos, que es el libro de los héroes de la fe, encontramos que todos los hombres de Dios obedecieron a Dios. Caín, o sea, Abel, obedeció presentando su sacrificio a Dios. Noé obedeció construyendo el arca. Imagínense que Noé, después de 120 años de estar predicando, pregonero de justicia, el Señor viene y dice, Noé, ya es el día. Y Dios le dice a Noé, Noé, ahora sube el arca que viene al diluvio. Y Noé le dice, Señor, fíjate que no hice la barca. Eso no es fe. Noé se salvó por fe, porque creyó a Dios y su fe lo llevó a la obediencia. Y gracias a la obediencia, que es la fe de Noé, estamos tú y yo acá. Porque de esas 8 personas que se salvaron del arca por la fe de Noé, estamos aquí. Ahora, el que no obedece a Dios no tiene ninguna oportunidad de ser creyente. Alguno me está diciendo, qué raro lo que tú estás diciendo, David. Yo no he escuchado eso en el Evangelio. Pero lo dice aquí, este versículo siempre ha estado aquí. El Señor Jesucristo es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Acuérdense que Dios no pide, Dios manda. Dice que ahora Dios, habiendo olvidado su paciencia a los pecados pasados, ahora dice Dios, manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan, bueno, y que crean en el Señor Jesucristo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 32. Aquí está uno de los famosos discursos de salvación de los apóstoles, y él dice, y nosotros somos testigos suyos. Estamos leyendo el versículo 32 del capítulo 5 de Hechos. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, que era la persona de Dios que estaba testificando con ellos, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Si esta escritura es verdadera, ninguna persona que no obedezca al Evangelio puede recibir el Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Así que
Muchos enfatizan la fe, que la fe, pero la fe tiene obediencia. Imagínense que usted diga, Dios mío, yo tengo una tremenda fe en ti, pero como dicen los lolos, no estoy ni ahí en obedecerte. Eso no es fe. La fe tiene arrepentimiento y la fe tiene obediencia. Por eso que dice el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. ¿A quiénes? A los que le obedecen. Así que nuestro punto es que el creyente verdadero obedece a Dios. Y insisto nuevamente que nuestra obediencia no es perfecta, ¿ya? Pero nosotros le obedecemos a Dios. Ahora bien, esta obediencia tiene que ver mucho con el Espíritu Santo, ¿ya? Nosotros recibimos la fe por obedecer y por la fe recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también nos guía a la obediencia. Así que vamos a Primera de Pedro. Vamos a ver qué significa la obediencia, cómo es movida. Podemos decir que la obediencia es incentivada por el Espíritu Santo a través del Evangelio y es movida por el Espíritu Santo cuando hemos recibido al Espíritu Santo por la obediencia. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22, nos dice, después voy a leer el versículo, bueno, vamos a leer el versículo 21 primero para que veamos la relación que hay realmente en la obediencia y la fe. Así que vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Primero comienza hablando de la fe, versículo dice, y mediante, hablando del Señor Jesucristo, mediante el cual creéis, ¿ya? Mediante el cual creéis en Dios, y hablando del Señor Jesucristo dice, ¿quién le resucitó de los muertos y le ha dado gloria? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y esperanza es en Dios. Pero es una fe que obedece. Versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo? O sea, nosotros tenemos un proceso. Obedecemos al Evangelio y por obedecer al Evangelio, por obra de Dios, se nos da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos lleva a obedecer a la verdad. Por eso que dice nuestro versículo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Entonces, en el creyente, nosotros tenemos un deseo de obedecer a Dios, ya no por la inspiración del Evangelio, sino que por el Espíritu Santo, mediante el Espíritu. Por eso voy a leer de nuevo, ¿ya? Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros. Ahora bien, aquí hay una pregunta que nos puede sorprender un poquito. Si el creyente no tiene que obedecer a la ley porque no puede obedecer la ley, entonces, ¿a qué es lo que él está obedeciendo? Bueno, esto lo dice la palabra de Dios. Vamos a leer en Primera de Juan, nos vamos a adelantar un poquito en Primera de Juan, y vamos al capítulo 3 de Primera de Juan, y vamos a leer el versículo 22. Dice, y cualquier cosa que pidiésemos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos. Nosotros podemos orar con fe a Dios y vamos a recibir cualquier cosa que le pedimos, porque nosotros guardamos su mandamiento. Porque nosotros no solamente tenemos el deseo de obedecer, como hemos visto por el Espíritu Santo, sino que tenemos el poder que está en Cristo a través del Espíritu Santo para la obediencia. Por eso que cuando nosotros estamos débiles,
la Biblia nos da una buena recomendación. Dice que seamos fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo viva o se manifieste, se sienta cómodo actuando en nuestra vida. Así que, bueno, entonces aquí este versículo nos dice que cualquier cosa, estamos leyendo 1 Juan 3:22, y cualquier cosa que pidiésemos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Hermano, ¿usted hace las cosas que son agradables delante del Señor? A lo mejor hace muchas y no se ha dado cuenta, porque el Espíritu Santo nos mueve a la obediencia, nos mueve con su poder. ¿Alguna vez usted ha ido a la reunión de oración en la iglesia? Bueno, la Biblia dice que vamos a la iglesia a orar, y porque esto es bueno y agradable delante del Señor nuestro Salvador. Cada vez que usted va a la iglesia, el espíritu no. Claro, muchas veces la carne dice, quédate en la casa, no vaya a la oración. Si tú son poquitos los hermanos que van a la reunión de oración, dicen por ahí, ¿ya? Sin embargo, el Espíritu Santo te dice, vamos. Quiero pues que los hombres en todo lugar levanten manos santas, sin iras ni contienda, en competiciones, oraciones, ¿ya? Porque esto es bueno y es agradable delante de Dios. Hay muchas cosas que nosotros hacemos porque el Espíritu Santo nos lleva a la obediencia. Y deseamos obedecer, porque nosotros somos purificados por la obediencia a la verdad, como hemos leído, mediante el Espíritu. De manera que el Espíritu Santo tiene una labor profunda en nuestra obediencia. Por eso que ya podemos decir con más tranquilidad lo que anunciamos al principio, que la comunidad de los hermanos que estamos en comunión, tenemos comunión en mayor grado en la obediencia. Fíjense ustedes, los hermanos primitivos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más hacían los hermanos? Eso es tener comunión en la palabra, por la obediencia. Segundo dice, y perseveraban en la comunión los unos con los otros. ¿Y qué más hacían los hermanos primitivos? Bueno, además de esto dice, perseveraban en las oraciones. Hacían lo que es bueno y agradable al Señor y perseveraban en la reunión de oración. Y bueno, y la comunión los unos con los otros y la doctrina de los apóstoles, lo que estamos haciendo hoy día, nosotros estamos juntos como una comunidad alrededor de la palabra infalible de Dios que nos edifica, nos lleva al conocimiento, al crecimiento, a la comunión con Dios. De manera que nosotros podemos decir que hacemos las cosas que son agradables delante de Él y por eso nosotros guardamos los mandamientos, ¿ya? Versículo 23. Yo quisiera que pusiéramos mucha atención. La verdad que como este tema no es muy común, el tema de hablar de la obediencia, se habla mucho de la fe, pero no se habla que la fe es obediencia por el Espíritu y que el creyente que tiene fe verdadera es un creyente que desea obedecer a Dios con sinceridad. La persona que no desea obedecer a Dios no es creyente. Está porque quizás está haciendo mérito en la iglesia, porque lo llevan, porque le dicen cosas o porque no ha entendido el Evangelio. Pero el creyente que obedece pertenece a la comunión de los hijos de Dios, que tienen comunión en la obediencia al Evangelio. Entonces dice el versículo 23, dice, y aquí vamos a ver cuál es el mandamiento. Entonces ustedes me dirán, hermano, si no es la ley de Moisés, entonces ¿cuál es el mandamiento? Bueno, la ley de Moisés fue un mandamiento dado para que nosotros nos acercamos a Cristo, fue el ayo para acercarnos a Cristo. Pero el mandamiento del Señor es este, dice, y este es su mandamiento. El mandamiento del Señor es uno solo. ¿Cuál es? ¿Qué dice la Biblia? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ese es el mandamiento. Por lo tanto, todo creyente obedece a Dios
Y todo creyente cree en Jesucristo, si no, no sería creyente. Y la fe nos lleva a la obediencia. Ahora bien, ahora cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ya como dijimos ayer, la vida de Cristo viene a nosotros, ¿es verdad? Tenemos comunión los unos con los otros, nuestra comunión con el Padre y verdaderamente con su Hijo Jesucristo. Es una comunión con el Señor. Y esa comunión que tenemos con el Padre y con el Hijo viene de Dios. Y esa comunión produce gozo, porque la comunión con Dios produce gozo. Es la vida de Dios que viene por la obediencia. Es la vida de Dios que viene por la obediencia. Por eso que acabamos de leer al principio que cuando las personas obedecen a Dios, Dios le da de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a seguir obedeciendo. Es decir, que es imposible que esta comunidad de creyentes no obedezca el mandamiento del Señor, que es creer en Él. Pero falta algo más al mandamiento. Vamos a saber qué es lo que falta. Dice, bueno, este es el mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué más dice? Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Aquí tenemos el mandamiento del creyente. Qué bueno que Dios no me manda amar a Dios con toda mi fuerza, con toda mi mente, con todo mi entendimiento, con toda mi alma, porque no puedo. Yo ni un segundo puedo hacer esto. Pero si me acerco a Jesucristo, vengo a la ley por el Espíritu, por Jesucristo, creyendo en Él. Y entonces, ¿qué sucede en ese momento? La vida de Dios viene a mí. Por eso es que nosotros somos una comunidad, probablemente no vamos a alcanzar a ver esta parte del tema de la comunión, pero nosotros somos una comunidad de hermanos que se aman y que no se aman así como pide la ley, al prójimo como a ti mismo. No, no, no. Mucho más que eso. El Señor dice, amaos los unos a los otros, así como yo os he amado. Por lo tanto, nosotros somos una comunidad de creyentes que obedecemos a Dios y nuestra obediencia nos lleva cada día más a la fe. De hecho, este libro fue escrito para que sigamos creyendo. Dice, estas cosas os he escrito, dice el capítulo 5, para que creáis en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este libro fue escrito a creyentes para que sigamos creyendo. Es decir, para que sigamos obedeciendo, purificándonos con el poder del Espíritu Santo. Entonces, el creyente tiene este mandamiento. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Si venimos a ver, es más grande el mandamiento, porque amar como Cristo amó es algo más grande. Por algo el Señor Jesucristo le dijo a los publicanos, a los fariseos, a los escribas, que se pasaban tratando de cumplir la ley y nunca lograban hacerlo, les dice, si vuestra justicia, le dice, no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, que trataban de portarse bien, de agradar a Dios por las obras de la ley, ¿ya? Y no por las obras de la fe. Entonces ellos no podían cumplir la ley, pero Dios les exigió algo más grande. Y eso es lo que Dios exige al pueblo de Dios. Somos una comunidad que amamos. Y si ustedes se fijan, toda la ley está resumida en una palabra. Dice, porque el amor es el cumplimiento de la ley de los profetas. Ahora, ese mandamiento tenemos nosotros, pero no como un mandamiento de una tabla que seguimos sus instrucciones con nuestra fuerza, sino que el mandamiento que tenemos nosotros es creerle al Señor Jesucristo y amar, porque el amor es la vida de Cristo en nosotros. Por eso que en Romanos 5:5 dice que la esperanza no avergüenza,
¿Y por qué no avergüenza la esperanza? Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Nosotros leímos que a los que obedecen al Evangelio, Dios les da el Espíritu. Y ese Espíritu que fue derramado en nuestros corazones, derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Por lo tanto, la comunidad de creyentes tiene la capacidad de amarse los unos a los otros, y como nuestra obediencia no es perfecta, no nos amamos en una forma perfecta como nos vamos a amar en el cielo. Pero sí tenemos la capacidad de amarnos, porque no lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, sino que lo estamos haciendo basado en nuestra fe, en aquel que puede cambiar mi vida, que va transformando mi vida, que me va haciendo cada día más parecido a Él. Entonces, ese es el mandamiento del creyente. Pero el mandamiento del creyente entonces es mayor que la ley. Si vuestra fe no fuese mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nosotros hemos entrado al reino de los cielos por la fe, no por cumplir la ley. Y la fe nos lleva a que el amor de Dios y la vida de Dios esté en nuestros corazones. Y el creyente puede lograr. Bueno, el apóstol Pablo le dice a una iglesia, dice, os amo con el entrañable amor de Cristo. No nos olvidemos, hermanos queridos, que el fruto del Espíritu Santo es la vida de Cristo en nosotros. No es la vida de Dios en nosotros, es la vida del Dios humano, el Dios humanado. Es la vida de aquel que es hombre y Dios. Y como hombre, nosotros amamos como Cristo hombre, el Dios humanado. Entonces así nos enseña Dios el amor. Pero lo primero que Él hace es que nos derrama su amor sobre nosotros. Por lo tanto, ya vamos ya juntando las piezas. ¿Ya? Es verdad que hemos leído algunos versículos. Les recomiendo que los revisen. Y vamos a ir ya subrayando nuestro tema. Entonces podemos decir que, amparado en la palabra de Dios, por supuesto, que nosotros somos una comunidad de hermanos creyentes que obedecemos a Dios. No con una obediencia perfecta, pero un día la tendremos cuando seamos semejantes a Él. Y para allá vamos, ¿ya? Porque el Espíritu Santo pone un deseo de obedecer a Dios. Por eso le decían delante, si hay un hermano que no tiene deseo de obedecer a Dios, que se cuestione el ser creyente. Porque el que no obedece, como hemos leído, no recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene para ayudarnos a obedecer, para que purifiquemos nuestras almas, dice, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Se fijan, es todo una cadena. Y el Espíritu Santo derrama sobre nosotros el amor de Dios. Y derrama sobre nosotros la vida de Cristo. El capítulo 5 de Gálatas, versículo 22 creo, que nos habla de los frutos del Espíritu Santo, dice que el fruto del Espíritu, que es la vida de Cristo volcada sobre el creyente, es la vida de un hombre que se llama Jesús, el Dios encarnado, y esa vida viene a nosotros como hombres y nosotros podemos vivir la vida de Cristo en nosotros. Y la vida de Cristo es dada por su poder. El fruto del Espíritu es amor, pero no nuestro amor, el amor de Dios. El amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Cada creyente de la comunidad de hermanos creyentes tiene la capacidad de amar a su hermano como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De hecho, los creyentes cristianos tenemos ese mandamiento del Señor. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Claro que si le preguntan a nuestra esposa, pobrecito de nosotros. Pero nadie puede decir que no tenemos el deseo de imitar a nuestro Señor, de obedecerle. Y muchas veces lo intentamos, así como los bebés que comienzan a caminar a pasito tuntún y se caen y se vuelven a parar. Bueno, así el creyente es.
porque todo creyente obedece al Señor. Y para obedecer al Señor nos da la capacidad. Dice la palabra de Dios en el libro de Pedro que todas las cosas que obedecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante la fe en sus promesas, ¿ya? Creyendo. De manera que la fe del creer en el Señor Jesucristo nos lleva ¿a qué? La fe en Jesucristo nos lleva al amor. La perfección de la fe es el amor. Primero la fe, por eso que el mandamiento del creyente es ese, ¿ya? Que creamos en el Señor Jesucristo y qué más, y que nos amemos los unos a los otros, pero no hasta ahí, ¿eh? ¿Cómo? Así como Dios nos amó. Le voy a leer algunos versículos para nos pongamos más a tono. Realmente eran dos los temas que íbamos a ver hoy día, pero va a ser imposible ver, pero voy a dejarlo más o menos claro. Lo que es la comunión entre los hermanos es una comunión en la obediencia y es una comunión en el amor. Y por supuesto es una comunión en la fe del Hijo de Dios. Por eso que el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, no ya yo. Pero ¿qué más dice? Cristo en mí. La vida de Cristo en mí. Y lo que digo en la carne, lo digo en la fe. Ese es mi mandamiento. El mandamiento es que creamos en su Hijo sino que nos fortalece en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo viva en nuestros corazones por aquel que nos puede llenar de su Santo Espíritu, aquel que nos insta a que tengamos una relación con el Espíritu, que no apaguemos el Espíritu, que no entristezcamos al Espíritu, sino que podamos ser llenos, que tengamos el las Escrituras. Ese es este tema, me ha traído polémica entre los hermanos en la iglesia, pero las Escrituras son muy claras. Cristo le da eterna salvación a los que le obedecen, y el que no obedece al Evangelio dice que sufrirá pérdida de eterna perdición por no obedecer al Evangelio. Pero nosotros somos una comunidad que creímos en el Señor y hemos tenido la comunión del Padre, del Hijo, y esa comunión la tenemos entre todos los hermanos. Y hemos visto que esa comunión se puede perder por el pecado, pero al afirmarnos en la obra de Cristo, en la pureza, en la santidad, en la perfección de Jesucristo, a través de la confesión de nuestros pecados, Él nos da su justicia. Y la comunidad de cristianos tiene su fortaleza y tiene su unión en la sangre que Cristo, en la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y como hemos visto hoy día, ya estamos armando el rompecabezas. Nosotros somos cristianos porque guardamos sus mandamientos. El que dice que permanece en el Dios, en el Señor, y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Es un mentiroso. Y la verdad no permanece en él. El que guarda sus mandamientos permanece, y en estos conocemos que estamos en él. Se fijan, todo lo que nos lleva, Juan, nos lleva a saber que somos pecadores, pero también nos lleva a saber que nosotros, si somos cristianos, debemos andar como él anduvo. Y esas cosas se escriben para que no pequemos. Y si alguno no pecamos como es habitual en nosotros, tenemos la sangre y la pureza del Evangelio. Pero todo creyente obedece a Dios. Obedece a Dios. No cumplir la ley o agradar a Dios por nuestros propios méritos. La carta escrita a los hermanos de Galacia fue esa, que ellos creyeran solamente por fe. Vinieron unos falsos hermanos diciendo que tenían que cumplir la ley para ser salvados. Algunos dicen que el que no guarda el sábado no se salva, o decían ahí que no se circuncida no puede ser salvo. Y el apóstol Pablo dice, no,
insensato, que nos fascinó a alejaros de la verdad. Viniste a la fe, dice, por el espíritu o por las obras de la ley. Entonces el cristiano viene a Dios por fe. Y creer en Jesucristo es guardar sus mandamientos. Y su mandamiento, ¿cuál es? Eso no quiero que se nos olvide el mandamiento del Señor. Hay hermanos legalistas en la iglesia que dicen, mira, tú tienes que obedecer a Dios, tienes que guardar tu mandamiento. Sí, es bueno obedecer a Dios, hacer lo que es agradable delante de Él, sí, pero no por ese método, no por el legalismo. El legalismo es tratar de agradar a Dios porque vamos a la iglesia, a las reuniones, nos portamos bien. Eso no sirve. Lo que sirve es lo que Cristo hizo en la cruz, su obra perfecta, a través de la confesión, cuando fallamos. Y entonces, como creyente, obedecemos a Dios. ¿Y cuál es nuestra obediencia? Guardar su mandamiento. ¿Y cuál es su mandamiento? Que creamos en el Señor Jesucristo. En el capítulo 14 de Juan, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. La misma fe que los creyentes tenían por el Dios el Padre, el Eterno, es la misma fe que exige Jesucristo porque Él es Dios. Y el Padre lo señaló a Él. Y el que cree en el Hijo tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, la fe nos lleva a la obra del Espíritu Santo, que vuelca sobre nosotros no un libro de piedra para que lo leamos y lo obedezcamos, sino que nos da su poder a través de su Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es amor de Dios. El gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, como lo hemos visto. La paz. El Señor Jesucristo dice, mi paz os dejo, no la de ustedes. Mi paz yo les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. El Señor Jesucristo nos da su vida volcada en nosotros con poder. ¿Y por qué obedecemos a nosotros a Dios? Bueno, primero porque obedecemos al Evangelio. Segundo, porque nos fue dado su Espíritu Santo. Y tercero, porque el Espíritu Santo, mediante el Espíritu, nosotros somos purificados por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y hay poder en la vida del cristiano para que la vida de Jesucristo se desarrolle. Y la vida de Jesucristo es más que amar a Dios y al prójimo. Es cumplir la ley como Jesucristo lo hizo a través del poder de Dios. Esto yo lo aprendí cuando me bauticé. Me dijeron, mira David, cuando tú vas a bautizarte, tú te metes al agua y eso significa, eso tiene un simbolismo que tú moriste con Cristo. Y cuando tú sales del agua, tú sales a una vida de resurrección para andar en una vida nueva o novedad de vida, como dice Romanos capítulo 6, ¿verdad? ¿Y cuál es esa novedad de vida, hermanos queridos? El poder del Señor. El poder que Él tiene para que Cristo viva en nosotros. Y a través de la historia se ha visto claramente cuando muchos hombres de Dios han renunciado a su fuerza, a su poder, se han humillado delante de Dios, han confesado sus pecados, han sido perfeccionados por la pureza de Cristo para permanecer en el Señor por su Espíritu Santo y mostrar la vida de Cristo que obedeció la ley perfectamente, más allá de lo que Dios pedía. Porque Cristo entregó, fue sin pecado, es decir, cumplió toda la ley, fue inocente y más encima entregó su vida en amor por nosotros. Por eso que algunos versículos nos dicen, y voy a terminar con esa reflexión, capítulo 3 de Primera de Juan, el versículo 10 dice, en esto se manifestó, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Pero nosotros amamos a los hermanos. ¿Pero por qué amamos a los hermanos? ¿Porque guardamos la ley? No. La ley no nos pide que amemos a los hermanos como a Cristo nos amó. La ley nos pide que amemos al prójimo. ¿Ya? Y solamente Cristo en nosotros puede hacer eso. ¿Ya? Primera de Juan 3:11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído de él desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Ya? Bueno, como él nos amó. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos
que hemos pasado de muerte a vida, ¿cómo sabemos? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Tremendo. El 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Tenemos el potencial, tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Así que el tiempo se nos fue, estábamos desarrollando el tema, pero quisiera hacer un resumencito. Yo creo que aquí termina nuestro tema por ahora. Dios vino al mundo en la persona de Cristo y murió en la cruz y resucitó. Esta es la sana doctrina. Para que tengamos comunión los unos con los otros. Y esa comunión que tenemos los unos con los otros es la misma comunión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta comunión puede ser perdida por el pecado. Sin embargo, Dios nos exhorta a que andemos en la luz. Cada vez que tengamos cualquier conflicto con el pecado, no seamos como los gnósticos. Los gnósticos no creían que Cristo había venido en carne. No creían que había la salvación. Ellos no tenían nada que hacer. Estaban perdidos. Pero nosotros cada vez que pecamos, dímelo tú, ¿qué tú haces cuando pecas? Cuando el Espíritu Santo te ilumina. Vas al Señor, ¿verdad? Mejor temprano que tarde. Y confiesas tu pecado. Y pides perdón. Y tienes la pureza, la santidad. La comunidad de cristianos se mueve en la santidad, justicia y pureza de Cristo a través de la confesión de nuestros pecados y dándonos la oportunidad de permanecer en el Señor. Y en tercer lugar, nosotros tenemos, estas cosas se escriben para que no pequemos, pero sin embargo, tenemos una gran provisión de Dios para que lo usemos y no ofendamos al Señor, porque nosotros no deseamos practicar el pecado. No, nosotros no podemos estar sin pecar, vamos a pecar como los demás. No, el apóstol Pablo dice, no, esto no. Nosotros hemos muerto con Cristo. Y hemos visto hoy día algo muy importante, que somos una comunión de fe. Y la fe obedece, una comunión que obedece. Cristo es la cabeza y nosotros unidos somos el cuerpo. Somos la comunidad unidos. Y el cuerpo obedece a la cabeza. No, como dicen los americanos, no choice. No hay otra cosa. Nosotros obedecemos. Todo creyente obedece, porque tenemos el Espíritu Santo que nos mueve a obedecer a Dios constantemente. Y el Espíritu nunca cesa. Aunque la carne trabaja contra el Espíritu, pero el Espíritu contra la carne y nunca cesa. Y todo creyente es una persona que obedece a Dios. Con tristeza lo digo, por mí mismo, nuestra obediencia podía ser mejor, pero no es así. Pero tenemos el deseo de obedecer a Dios con sinceridad. Y tenemos fe, guardamos su mandamiento, creemos en el Señor, aún hasta cuando pecamos. Porque cuando pecamos, como creemos en Él, vamos a pedir perdón. Creemos en su poder, en su fuerza, y creemos que Él nos da su vida para que nosotros vivamos la vida de Él. Así que el último punto, que no alcanzamos a desarrollar bien, es que la comunión de hermanos se ama. Ese es el gran tema del resto de los capítulos de Primera de Juan. Hermano, que el Señor bendiga su palabra y que esta palabra nos ayude a tomar muy en serio la comunión entre los hermanos, que podamos dar nuestra vida por los hermanos, quizás no salvándole la vida, pero desarrollando nuestros dones en la iglesia, gastemos nuestro tiempo, nuestros recursos, por amor a los hermanos. Estemos con ellos siempre y bueno, y obedezcamos al Señor. Sigamos obedeciendo al Señor cada vez. Porque si decimos que tenemos comunión con Dios y no guardamos sus mandamientos, no es verdad. Todo cristiano verdadero tiene el deseo profundo de obedecer a Dios, de guardar sus mandamientos. Y de hecho, cuando tenemos una buena relación con Dios a través de la confesión y de su palabra y del Espíritu Santo, cuando no apagamos el Espíritu, cuando no entristecemos al Espíritu, cuando nos dejamos llenar por su Espíritu Santo, tenemos una buena relación con Dios,
la vida de Cristo se manifiesta en nosotros porque somos una comunidad de fe y que nos amamos los unos a los otros como Cristo nos amó. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Muchas gracias.